Muy buenas tardes, ¿qué tal? Les habla el profesor Emilio del curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a tocar el tema de reducción al primer cuadrante. Comencemos. Bueno, jóvenes, en este capítulo nosotros vamos a hacer que un ángulo muy extenso, muy grande, superior a los 360 grados, se reduzca a uno menor que 360 grados. Puede ser que tengas un ángulo de 1000 grados, por ejemplo, ¿ya? Ese ángulo de 1000 grados lo vas a reducir a un ángulo mucho menor, un ángulo cualquiera menor que 360 grados. ¿Quieres saber cómo? Vamos a explicarte a continuación, ¿no? Primero, como les mencionaba, ¿no? En este capítulo vamos a reducir ángulos obviamente muy grandes a ángulos pequeños, ¿ya? En ese consiste, por eso se llama reducción al primer cuadrante. Entonces, jóvenes, antes de comenzar con la explicación, quiero hacerte recordar un par de cosas. Por ejemplo, si tú conocías las razones trigonométricas, ¿no? ¿Cuáles eran? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿sí o no? Son 6 razones, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, déjame decirte una cosa. Dentro de esas 6 hay parejas, ¿ya? Parejas que se complementan. Por ejemplo, razones trigonométricas. Por una razón trigonométrica, joven, existe una corrazón trigonométrica. ¿Sí? Un ejemplo, mira. ¿Conoces el seno, sí o no? Claro, el seno de alfa, seno de teta, ¿cierto? ¿Cuál será su corrazón trigonométrica? Si es el seno, su corrazón sería aumentarle el co, ¿sí o no? Co al seno. ¿Qué nos sale? Coseno. La tangente es una razón trigonométrica, ¿sí o no? ¿Cuál será su corrazón? Muy bien, cotangente. Muy bien. La corrazón de la secante, joven. ¿Cuál será la corrazón de la secante? Joven, la corrazón de la secante es cosecante. La razón de la secante, la corrazón de la secante es cosecante. Joven, pero no solo eso. Joven, ¿cuál será la corrazón del coseno? ¿Será acaso coseno? No, joven. La corrazón del coseno va a ser el seno. La corrazón de la cotangente va a ser la tangente. La corrazón de la cosecante, joven, va a ser la secante. ¿Ya, joven? Entonces nunca se olvide esto, por favor. Entonces, una vez explicado esto de acá, vamos a comenzar. Joven, yo le quiero mostrar a continuación lo que sería para mí un esquema con 4 dimensiones, 4 espacios. Mira, primer, segundo, tercer y cuarto espacio. Pero ¿sabes cómo le voy a llamar a ese espacio? Mira este espacio. Es un espacio en forma de cuadrado, ¿sí o no? Entonces, a ese espacio en forma de cuadrado, yo le voy a llamar cuadrante. Cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Ya, joven? Ahora, mire, joven, dentro de este sistema yo voy a colocar una cosa. Mira, voy a colocar lo que sería para mí la representación de los ángulos trigonométricos, ¿ya? Los ángulos sexagesimales, ¿sí? A ver, mire, supongamos que yo quiero empezar mi ángulo y llego hasta esta parte. Joven, este ángulo, dígame, ¿qué ángulo es? De acá hasta acá. Joven, ¿es cierto que esto de acá es 90 grados? Claro que sí. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto será este recorrido? 90 grados, joven. ¿Me entiende o no me entiende? Por supuesto que sí, ¿no? 90 grados. Después, fíjese, si yo recorro hasta acá 90 grados y le sumo esta otra parte, joven, en total, ¿cuánto voy a tener? ¿Cuánto voy a tener? 90 más 90. ¿Cuánto es, joven, todo esto? 180 grados. ¿Qué quiere decir, joven? Que desde acá, dando la vuelta hasta esta parte, una media vuelta,
voy a tener ¿cuánto? 180 grados. ¿Sí, joven? ¿Me entiende? De acá hasta, ¿no? Mira, acá está la aguja del reloj antihorario, mira, mira. De acá, recorre ¿cuánto? Hasta acá, 90 grados, ¿cierto? De acá, recorre hasta acá, 90 grados. Y hasta acá, ¿cuánto va a recorrer? 180 grados. Joven, ¿y si le aumenta un cuadrante más? 270 grados. Y si le aumenta uno más, 360 grados, joven. Entonces, fíjese que acá yo voy a representar todos los ángulos sexagesimales. ¿Por qué todos los ángulos, joven? Porque mire, entre 0 grados y 90 grados existen otros ángulos, ¿sí o no? Claro, está ¿quién? 30, 45, 60, 75, 82 y muchos más, joven. ¿Sí? Muchísimos más. Joven, entre 0 y 90 hay muchos. Entre 90 y 180 también hay muchos, joven. 150, 130, 120, 110, 115, ¿no? Con tal que sea mayor que 90, ¿sí o no? Y menor que 180. Acá en este tercer cuadrante, joven, igual, 180 y 270. Los que están entre estos dos ángulos. Y acá, joven, entre estos dos ángulos, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, joven. Entonces, espero que me haya entendido esta pequeña explicación. ¿Por qué? Porque lo que yo le voy a explicar a continuación es algo importante. Joven, esta punta de esta flecha me indica 0 grados. Esta punta de esta flecha me indica 90 grados. Esta punta me indica 180. Esta punta me indica 270. Y esta misma punta me indica 360 grados. Joven, ¿cómo le voy a llamar a estas puntas? Joven, estas puntas son ángulos cuadrantales. ¿Me entiende? Ángulos cuadrantales. Nunca se olvide. Anótelo en su cuadernito. Ángulos cuadrantales. ¿Quiénes son? 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Y si le preguntan, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo cuadrantal de 90 grados? ¿Usted qué va a responder? ¿Va a responder primer cuadrante o segundo cuadrante? Déjeme decirle, ninguno. 90 no pertenece ni al primer cuadrante ni al segundo cuadrante. Tampoco al tercero ni al cuarto. No pertenece a ningún cuadrante, joven. Y lo mismo pasa con cada uno de ellos, de estos 4. No pertenecen a ningún cuadrante. ¿Ya, joven? Entonces, joven, no solo eso, joven. Hay una representación que es la representación por ángulos radiales. Joven, 90 grados en radiales, ¿cuánto sería? Pi medios, ¿sí o no? 180, ¿cuánto sería? Pi. 270, ¿cuánto sería? 3 pi medios. Y 360, obviamente 360 es 2 pi. ¿Se da cuenta? Muy bien, joven. Entonces, por favor, quiero que recuerde lo siguiente. Quiero que recuerde los cuadrantes en este orden, por favor. ¿Ya? Ahora, joven, mire. A continuación, le voy a explicar este esquema. ¿De qué trata este esquema? Mira, fíjese por acá, joven. Capaz, ahorita no me entienda mucho, pero le voy a explicar a continuación con ejemplos. ¿Sí? Fíjese. ¿Ya? Mire, a ver, vamos a ver un ejemplo para que usted me pueda entender mejor de lo que yo voy a hablar, paso por paso. ¿Qué le parece? Mire, a ver. ¿Cómo se reduce una razón trigonométrica? ¿Cómo se reduce, joven? Sencillo, mire. Voy a usar estos 3 elementos. Esto, pero también voy a usar eso de allá. ¿Sí? Mire, fíjese por acá. Joven. Usted tiene seno de 180 más alfa. Entonces, este ángulo de acá, joven, es un ángulo mucho mayor que 180. Joven. Entonces, usted lo que va a hacer a continuación es lo siguiente, mire. Usted, primer paso, identificar en qué cuadrante se encuentra este de acá. ¿En qué cuadrante? ¿Cómo lo hace, joven? Mire, primero, si usted tiene 180 grados más un ángulo, entonces usted se va a fijar ¿dónde? Se va a fijar acá, mire.
¿Me pueden enfocar, por favor, acá? La cámara, mire. En esta parte. Me dice 180, ¿sí o no? 180 está acá. ¿Cierto? ¿Sí? Pero 180 más algo sería en esta parte. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir? Que seno de 180 más algo está ¿en qué cuadrante? En el tercer cuadrante, porque mira, es mayor que 180. Tercer cuadrante. ¿Ya, joven? Entonces, usted, joven, acaba de realizar el primer paso. Identificar qué cuadrante se encuentra este ángulo. ¿Sí? Tercer cuadrante. Ahora, joven, vamos al siguiente paso. Mire, el siguiente paso consiste en ¿qué? Consiste en ver qué razones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, cotangente, se encuentran en el tercer cuadrante. Fíjese. Para eso yo he diseñado este esquema parecido al anterior, donde encuentro el ángulo 0, encuentro el ángulo 90, cuadrantal, el ángulo 180, el ángulo 270, ¿ya? Y a continuación te menciono primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Joven, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí? Solo si se encuentra en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, joven, ¿qué razones trigonométricas son positivas? Seno y cosecante. Estas son las únicas positivas en el segundo cuadrante. En el tercero, ¿quiénes son las únicas positivas? Tangente y cotangente. En el cuarto, joven, coseno y secante. Pero ¿para qué me sirve eso, joven? Para lo siguiente, fíjese por acá. Mire. Tengo un tercer cuadrante acá, tercer cuadrante. Y la razón trigonométrica que tengo es seno. Joven, seno de un ángulo en el tercer cuadrante. Entonces, usted ubique. Seno de un ángulo en tercer cuadrante. A ver, tercer cuadrante, ¿cuál será? Este. Este es el tercer cuadrante. Joven, las únicas razones trigonométricas positivas en el tercer cuadrante son tangente y cotangente. Por lo tanto, el seno, joven, que está en el tercer cuadrante, joven, no se encuentra como una razón positiva. ¿Me entiendes? Porque solamente las positivas son tangente y cotangente. Por lo tanto, si el seno que me dice que está en el tercer cuadrante acá no se encuentra en el tercer cuadrante, quiere decir que no es positiva, sino negativa. ¿Me entiende? Solamente tiene que ubicar. Si me dice tercer cuadrante, usted ubica tercer cuadrante. ¿Quiénes son positivos acá? Tangente y cotangente. ¿Y quiénes son negativos? Los demás son negativos. O sea, ¿quiénes? El seno es negativo, coseno negativo, secante negativa, cosecante negativa. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por eso es que pongo negativo acá. Muy bien, joven. Segundo paso terminado. ¿Ya? Vamos por el tercer paso. El tercer paso, joven, es bien interesante. ¿Por qué? Porque mira, lo que yo voy a hacer es ver qué ángulo se encuentra en esta parte. 180 es el que está acá. Fíjese. Entonces, joven, usted tiene que fijarse acá. He puesto una flecha, joven. ¿Ya? Usted lo que va a hacer es lo siguiente. 180, ¿en dónde se encuentra? Se encuentra ¿en qué eje? ¿En el eje X, que es este de acá? ¿O en el eje Y, que es este de acá? Vamos a poner acá. Y. Fíjese. ¿En qué se encuentra? ¿En el eje X o en el eje Y? 180 se encuentra ¿quién? ¿En dónde? En el eje X. Joven. Entonces, fíjese usted. Los que se encuentran en el eje X, joven, X, no cambian. No cambian, joven. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que no cambian, joven? Joven, quiere decir que este seno no va a cambiar, se va a quedar como el seno. ¿Seno de quién? De alfa. Y listo, joven, terminó. ¿Terminó? Cuando es X no cambian, se queda como seno. ¿Por qué, joven? Porque mire, acá he puesto
el siguiente esquema. Cuando es 180, joven, más algo, la razón no cambia. Razón trigonométrica, la misma. Cuando es 360, que está también en el eje X, no cambia. Razón trigonométrica, mira, razón trigonométrica, no cambió. Pero fíjese, si está en el eje Y, que es 90 y 270, joven, cuando es 90 y 270, joven, ¿qué pasa con la razón trigonométrica? Cambia. ¿Cambia a qué? Cambia la corrazón trigonométrica. Cuando es 270, cambia ¿a dónde? ¿A quién? Cambia a la corrazón trigonométrica. Joven, vamos a ver un par de ejemplos y unos problemas para que usted me pueda entender mejor. Fíjese por acá. A ver, después de haberle comentado lo anterior, ayúdeme con esto, por favor, fíjese. A ver, joven, yo le pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra 360 menos alfa? Usted va a recordar así de esta forma, mire, mire. Usted coloque la cruz. ¿Dónde estaba 360? Acá. ¿Sí? Si usted a 360 le quita un ángulo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que de 360 tiene que ser menor, o sea que tiene que estar en este lugar. Si fuera 360 más alfa, más, quiere decir que estaría acá. ¿Sí, joven? Entonces, justo antes tiene que usted ubicar acá, ¿ya? Entonces, joven, ¿qué cuadrante será este de acá? Primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante, joven. Primer paso terminado. Vamos por el segundo paso, joven. El segundo paso consiste en ver si coseno pertenece o no al cuarto cuadrante. Fíjese. A ver, veamos. Coseno, cuarto cuadrante. A ver. Primer, segundo, tercer, cuarto. ¿Cómo es coseno en el cuarto cuadrante? ¿Cómo es coseno, joven? Coseno y secante son los únicos positivos. Los demás son negativos. Coseno, positivo. Entonces, ¿qué quiere decir, joven? ¿Acá qué signo va? Coseno, cuarto cuadrante, positivo. ¿Se da cuenta? Segundo paso terminado. Vamos por el tercer paso, joven. Tercer paso. Usted identifique la flechita, joven. 360 grados, joven. 360 grados. Dígame. ¿Se encuentra en el eje X o en el eje Y? A ver, fíjese en el eje X, joven. ¿Sí o no? Eje X. Porque acá está. 360. ¿Sí? Por lo tanto, cuando es X, joven, cuando es X, no cambia. No cambia, joven, ¿ya? Por lo tanto, como 360 está en el eje X, no cambia. Entonces, si es coseno acá, acá también tiene que ser coseno. ¿De quién? Del ángulo alfa. Joven, si se da cuenta usted, el 360 desaparece y acá desaparece el 180. Solamente quedan eso nada más. Claro, acá desaparece con el signo, ¿no? ¿Te das cuenta, joven, más o menos cómo va el asunto? ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos más para que me puedas entender. Vamos con el problema número 1. En el problema número 1, joven, a usted le piden determinar el valor de toda esta suma. ¿Sí? A ver, dígame, joven, seno de 150, ¿es cierto que lo puedo colocar como seno de 180 menos 30? Claro que sí, porque 180 menos 30 es 150. Entonces, ¿para qué yo coloco 180 menos 30? Porque 180 es un ángulo cuadrantal. Yo quiero transformar todo esto de acá en función de ¿quién? En función de uno de estos 4 ángulos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, dígame, seno de 180 menos 30. Joven, yo le pregunto, ¿en qué cuadrante se encuentra? Cuadrante. Cuadrante, a ver, joven, fíjese por acá. Cuadrante, a ver. O si no, por acá, mire, joven. Cuadrante. 180 menos algo. ¿Dónde está el ángulo de 150? ¿En qué cuadrante está, joven? ¿En este? En este cuadrante, ¿no? ¿Sí? Claro. 180 y 90. 150. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué cuadrante es? Es el segundo cuadrante. Joven, ¿cómo es el seno en el segundo cuadrante? ¿Positivo o negativo? A ver, fíjese por acá, joven. ¿Puede visualizar por acá usted? ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante?
el seno en el segundo cuadrante es positivo, joven. Positivo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ahora, miren, ya tiene el signo. ¿Qué más? Fíjese por acá. Joven, 180, ¿a qué eje pertenece? ¿Al eje X o al eje Y? Fíjese. 180, ¿pertenece a quién? ¿Al eje X, sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, joven, X no cambia. ¿Sí? X no cambia. Entonces, por lo tanto, joven, ¿quién no cambia? No cambia el seno. Por lo tanto, me queda seno de quién? Seno de lo que me queda acá chiquitito. Seno del ángulo 30. 180 desaparece con este signo. ¿Ya? Entonces, joven, la respuesta final a esto es seno de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, la siguiente parte del ejercicio. Coseno de 180 menos 60. ¿Ya? Dígame usted, a ver, coseno de 180 menos 60. ¿En qué cuadrante se encuentra, joven? Primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante. A ver, 180 menos 60. A ver, ¿dónde estará? Por acá. A ver, por acá puede apuntar por la cámara. 180 menos ¿cuánto? Menos alfa, ¿sí o no? O sea que está en el segundo cuadrante, ¿sí o no? A ver, segundo cuadrante, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿el coseno qué signo tiene en el segundo cuadrante? El coseno. Coseno en el segundo cuadrante, joven, ¿cómo es? Ah, no aparece. No aparece acá. Por lo tanto, es negativo, joven. Negativo. ¿Ya? Porque no aparece ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué más, joven? Mire, vea usted a 180. Joven, ¿180 en qué eje se encuentra? ¿En el eje X o en el eje Y? Acá está 180, joven. 180. Se encuentra en el eje X, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿cambia o no cambia? Joven, no cambia. X, X, nulo, no cambia. Por lo tanto, si es coseno acá, acá también es coseno. Coseno de 60. ¿Estamos de acuerdo, joven? Muy bien. Excelente. Ahora, vayamos a la siguiente parte. Mire. Tangente de 270 menos 45. Esto de acá, joven, es 225, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, joven. Dígame en qué cuadrante se encuentra 270 menos 45. Cuadrante, joven, a ver, fíjese, 270 menos algo. ¿Qué cuadrante? Tercer cuadrante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, joven, tercer cuadrante. ¿Ya? Ahora, fíjese por acá. Tangente en el tercer cuadrante, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? A ver, fíjese por acá. Tangente, tercer cuadrante. ¿Cómo es? ¿Positivo, sí o no? Porque es el único con la cotangente que son positivos. Por lo tanto, acá es positivo. ¿Ya, joven? Joven, 270. ¿En qué eje se encuentra? ¿Se encuentra en el eje X o en el eje Y? A ver, tangente. Digo, 270. 270, joven, se encuentra en el eje Y, ¿cierto? En el eje Y. Por lo tanto, joven, ¿cambia o no cambia? Joven, 270, joven, sí cambia. Sí cambia, joven. Los del eje Y sí cambian, los del eje X no cambian. Entonces, joven, la corrazón de la tangente, porque tiene que cambiar, la corrazón es la cotangente, joven. ¿Cotangente de quién, joven? Cotangente de 45 grados. Muy bien, joven. Entonces, yo le pregunto, a ver. Yo le pregunto. La suma de esto más esto es de todo esto, ¿sí o no? La suma, ¿no? Claro. Súmelo, joven, a ver. Muy bien, joven. ¿Cuánto vale acá? Seno de 30 grados. Recuerde usted, ¿vale cuánto? Vale 1/2. Joven, ¿recuerda usted cuánto vale el coseno de 60? Coseno de 60, joven, también vale 1/2, ¿sí o no? Pero hay negativo. Ah, negativo. Tiene que agregarle negativo. Joven, ¿cuánto vale
Cotangente de 45, joven. 1, ¿sí o no? Muy bien. Más 1, ¿sí o no? Entonces, joven, la suma de estos tres me da la suma de todo esto. Sume, joven. Al final, ¿cuánto es la suma final? La suma me da 1. Joven, la respuesta sería 1, porque es lo que me pide, la suma de todo esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, joven. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, el problema número 2, nos dice lo siguiente, miren. Nos pide reducir esta expresión. Hay que reducir todo esto, joven. ¿Ya? Entonces yo voy a separarlo en varias partes acá. Primera parte, segunda, tercera parte. ¿Sí, joven? Ahora, primera parte acá está. ¿Sí? A ver, dígame, joven, una consulta. ¿En qué cuadrante se encuentra este señor? Dígame, 180 menos X. A ver, usted vea el gráfico anterior y calcule. 180 menos X sería, ¿en dónde? Muy bien, joven, segundo cuadrante, ¿no, joven? Ahora, por adelantado, joven, a ver, 180, vamos al siguiente, 180 más X, ¿qué cuadrante era, joven? Segundo, tercer cuadrante, joven. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Joven, 90 más X, ¿qué cuadrante era? Muy bien, segundo cuadrante. ¿Ya? Primer paso realizado para los tres. Terminé el primer paso. Vamos por el siguiente paso. El siguiente paso me dice, ¿cómo es seno en el segundo cuadrante, joven? ¿Positivo o negativo? Yo le hago recordar, joven. El seno en el segundo cuadrante, joven, es positivo. Positivo. ¿Cómo es el seno en el tercer cuadrante, joven? Tercer cuadrante. El tercer cuadrante, los únicos positivos eran tangente y cotangente. Por lo tanto, el seno, ¿cómo será? Negativo, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, sigamos con este. Joven, ¿cómo es la cotangente en el segundo cuadrante? A ver, en el segundo cuadrante los únicos positivos eran seno y cosecante, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, por lo tanto, cotangente, ¿cómo será, joven? En el segundo cuadrante. Negativo. ¿Ya, joven? Muy bien. El segundo paso terminado. Vamos por el tercer paso, joven. El tercer paso, joven. ¿Cómo es 180? 180. ¿Está en el eje X o en el eje Y? Recuerde, 180 se encuentra en el eje, acá lo voy a dibujar. 180 se encuentra acá, en el eje X, por lo tanto no cambia. Sería, si es seno, sería seno. ¿Ya? ¿Seno de qué? Seno de X. ¿Ya? Joven, dígame, 180, segundo en el eje X, ¿cambia o no cambia? No cambia, porque está en el eje X. ¿Sí? Joven, seno se queda como seno. ¿Seno de quién? Seno de X. ¿Sí, joven? Vayamos acá. Joven, 90. ¿En qué eje se encuentra? ¿En el eje X o Y? Joven, el 90 se encuentra en el eje Y. ¿Sí? Por lo tanto, Y sí cambia. Y. Cambias cotangente por la corrazón. Cámbialo, porque sí cambia. Cotangente. Tangente. ¿Tangente de quién, joven? Tangente de X. Joven, me piden al final lo siguiente, mire. Me piden seno de 180 menos alfa, menos X. ¿Cuánto es seno de 180 menos X? ¿Cuánto es, joven? Esto, ¿sí o no? Usted lo reemplaza. Con el valor reemplácelo ahí. Y lo voy a reemplazar acá, joven. Mire, fíjese por acá. Fíjese, lo voy a reemplazar, reemplazando, joven. A ver, reemplace 3 por esto de acá, pero esto vale esto, ¿cierto? A ver, 3 veces, ¿qué? Seno, ¿no? Joven, ¿más cuánto? Más seno de 180 más X. Joven, ¿dónde está esto? Aquí. ¿Cuánto vale todo esto? Por lo tanto, acá sería ¿cuánto? Sería menos seno ¿de quién? De X. Joven, ¿cuánto vale cotangente de 90 más X?
Joven, cotangente de 90 más x vale menos. Menos tangente de x. Al final, ¿cuánto me sale todo esto, joven? Mire, 3 seno de x menos, más menos, ¿no? Menos. Seno de x serían 2 seno de x. ¿Ya, joven? ¿Entre quién? Entre menos tangente, ¿no? Menos tangente de quién, joven? Tangente de x. ¿Ya? Joven, una pequeña reducción a eso. Usted ya lo dejó como tarea para su casa. Una pequeña reducción y marque su clave, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces pasemos a los otros ejercicios. ¿Sí? Jóvenes, continuando con los ejercicios, tenemos acá 3 problemas del boletín que ustedes tienen. Entonces, comencemos. A ver, en el problema número 3, joven, nos pide reducir esa expresión. Aplicamos lo mismo que hemos aplicado anteriormente, en los ejercicios anteriores. A ver, veamos, joven. Fíjese por acá. A ver. Joven, 180 menos x. ¿Qué cuadrante es, joven? Cuadrante. 180 menos x es el segundo cuadrante, ¿sí o no, joven? ¿Sí? A ver, veamos por acá. Joven, 360 menos x. ¿Qué cuadrante es? 360 menos x es el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. Joven, 270 más x. ¿Qué cuadrante es? Muy bien, es el cuarto cuadrante. ¿Sí, joven? Entonces, primer paso terminado. Vamos por el siguiente paso, joven. El siguiente paso consiste en ver si estas razones son positivas en los cuadrantes respectivos. Joven, ¿la tangente es positiva en el segundo cuadrante? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Joven, la tangente no es positiva en el segundo cuadrante, es positiva en el tercer cuadrante. Entonces, por lo tanto, ¿cómo le pongo, joven? Le pongo menos. Muy bien, segundo paso. Joven, ahora, veamos con el tercer paso acá. Joven, 180 es el eje X o Y. Eje X, por lo tanto, X no cambia. O sea que sería tangente, la misma, se mantiene tangente de X. Joven, pasemos al siguiente, a ver, al siguiente. Pasemos al siguiente, ¿cuál es? Es este de acá, ¿cierto? Joven, la cotangente en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Cotangente, joven, cuarto cuadrante. Es negativa, ¿no? Porque no está en el cuarto cuadrante. Joven, negativa, por lo tanto, ¿cierto? No está, entonces por lo tanto pones menos, ¿cierto? Entonces, a ver, joven, 360, dígame usted, ¿está en el eje X o Y? Eje X, ¿sí o no? Por lo tanto no cambia, eje X no cambia, o sea que sería cotangente ¿de quién? De X. Muy bien, joven. Ahora, yo le pregunto, secante de 270 más X. Joven, ¿secante pertenece al cuarto cuadrante? Secante. ¿Le puedo preguntar? A ver, secante, cuarto cuadrante. A ver, cuarto cuadrante, secante. ¿Quiénes son positivos en el cuarto cuadrante? Coseno y secante, ¿cierto? Coseno y secante. Ah, entonces, secante es positiva. Joven, dígame, 270, ¿eje X o eje Y? A ver, recuerden, ¿no? 270, eje Y. Por lo tanto, Y sí cambia. Entonces, secante, ¿cuál sería su corrazón? Porque corrazón es lo que se cambia. Corrazón sería secante, cosecante de X. ¿Se da cuenta? Entonces ya llegamos a la parte final. Ahora, joven, creo que esto de acá es algo sencillo porque tenemos que simplemente reducir nada más. ¿Sí, joven? Bueno, a ver, ¿qué podemos sacar acá? Miren, yo lo que les recomiendo, joven, acá, recuerden esto, joven. Sácale menos, más por menos, ¿cómo es? Más por menos, menos. Menos, factoriza el menos. Y te va a quedar tangente de X más cotangente de X. ¿Joven? ¿Debajo qué hay, joven? ¿Debajo qué hay? Debajo hay cosecante, ¿sí o no? Cosecante. Muy bien, joven. Ahora, yo le pregunto. ¿Usted recuerda una de las identidades que me decía cuánto era tangente de X más cotangente? Muy bien, joven. Tangente más cotangente secante de X por
cosecante de X. Muy bien, joven, esa es propiedad, ¿sí o no? Claro. Paréntesis, paréntesis, ¿no? Muy bien. Entonces, al final, usted tiene, obviamente, este resultado acá, pero falta la cosecante de X. Joven, ¿quién se va acá? ¿Quién se simplifica? Se simplifica eso. Al final, ¿qué me queda, joven? Bueno, ¿me queda qué? Menos secante. ¿Secante de quién? Secante de X. Muy bien, joven. Listo, esa es mi respuesta. Vamos al siguiente problema, joven. Pasemos al siguiente problema. Se encuentra acá. Joven, me piden reducir esta expresión, pero tengo X y tengo Y. ¿Qué hago, joven? Tengo que transformar los ángulos para que todos sean iguales, ¿sí? Joven, quiero transformar ¿cuál? A ver, puedo transformar este de acá, ¿ya? Joven, este Y, joven, es cierto que es 180 menos X por esto de acá. Claro, este X pasa a restar y me quedaría ¿cuánto? 180 menos X. Joven, Y vale 180 menos X. Joven, lo voy a colocar todo acá de manera ordenada, seno de X más ¿seno de cuánto? ¿Seno de quién? Ah, muy bien, de 180 menos X. ¿Sí? Excelente. Joven, ahora dígame por favor. Dejamos el coseno de X acá, pero esto de acá es importante. Coseno de Y. Joven, ayúdeme con coseno de Y, coseno de Y. Joven, ¿cuánto vale Y? Y hemos dicho que vale ¿cuánto? 180 menos X, ¿sí o no? Claro, ¿cuánto vale Y? 180 menos X. Excelente, joven. Ahora, estamos cerca, porque tenemos que reducir esto de acá. ¿Sí? Ayúdeme, joven, por favor. ¿Qué cuadrante es esto de acá? 180 menos X es el segundo cuadrante. Joven, esto también, segundo cuadrante. A ver, ¿qué es lo que me queda al final, joven? Al final me queda, ¿qué cosa? Seno de X más... A ver, joven, ¿esto en qué se convierte? A ver, seno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Seno en el segundo cuadrante positivo. Muy bien, excelente, positivo. Joven, 180. Dígame, ¿en qué eje se encuentra? 180 se encuentra en el eje X. Por lo tanto, no cambia, se mantiene, seno. ¿Ya, joven? Muy bien, estamos bien. Ahora, dígame, por favor. Estamos cerca. Joven, ¿le puedo preguntar una cosa? Una consulta, a ver, dígame. Mire. Joven, X por X, ¿cuánto es? No. Más por más, ¿cuánto es, joven? Más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, veamos. Joven, coseno de X menos. Joven, coseno de 180 menos X. Coseno en el segundo cuadrante, ¿cómo es? Segundo cuadrante, coseno. Ah, no. Coseno es negativo. Negativo, joven, acá. Negativo. Por eso pongo menos. ¿Ya? En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Joven, 180. ¿En qué eje se encuentra? ¿Eje X o Y? En el eje Y, no, en el eje X, por lo tanto no cambia. No cambia. Quedaría esto de acá. ¿Ya, joven? Ahora, menos por menos, joven, ¿cómo es? Dígame, menos por menos. Muy bien, joven, excelente. Menos por menos se multiplica más. Excelente, jóvenes. Ahora, fíjense por acá. Seno más seno, 2 seno. ¿Sí? 2 seno de X. Coseno más coseno, 2 coseno de X. Dígame, joven, por favor, acá. ¿Se simplifica? Se va, se va. Al final, ¿qué me queda? Tangente de X. Muy bien, jóvenes, entonces tangente de X es la respuesta final. Pasemos al último problema, jóvenes. El último. Y nos vamos. Este problema me gusta mucho. Excelente problema. Fíjense por acá. Jóvenes, me dice que A más B más C es igual a pi, pero pi lo vamos a tomar como un ángulo en radianes. Pi, ¿cuánto vale? Pi es 180
grados sexagesimales. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, fíjese por acá. Joven, ¿cuánto es B más C? A ver, B más C. Usted lo que va a hacer con esto de acá, joven, es decir lo siguiente. Acá, A más B más C es igual a pi, pero pi es igual a 180, entonces lo dejo como 180. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, por lo tanto, joven, B más C, ¿cuánto es, joven? B más C es igual a ¿quién? Es igual, a ver, yo le voy a hacer una más fácil, joven. Fíjese, mira, una más fácil. Olvide lo que le comenté hace un momento, joven. 2A más B más C. Este 2A, mejor así. 2A lo voy a separar. Voy a decir que es ¿quién más quién? A ver. Es A más A. Mejor así, ¿ya? A más A. ¿Sí? Entonces yo le pregunto ahora, joven, ¿cuánto es A más B más C? 180 grados. Muy bien, joven, excelente. Ahora, joven, vamos por acá. Vamos por acá, joven, a ver. Fíjese por acá, joven. Tiene A más 2B más 2C. Mire, yo voy a hacer lo siguiente, joven, mire. Voy a hacer magia, artificio, mire. Este es A, pero yo voy a ponerlo como 2A. 2A. Como puse 2A, le voy a poner acá menos el A. ¿Sabes por qué, joven? Porque al final 2A menos A me da el A que tenía al inicio. Y no afecté en nada la operación. La dejo como está. Joven, ¿cuánto es 2A más 2B más 2C, joven? Es 360 grados, porque acá me lo dice, por 2, por 2, por 2, por 2, ¿sí? 360. Finalmente, joven, acá, mire, tiene B más C. ¿Cuánto es B más C, joven? Acá le coloco, mire. B más C. B más C, joven, acá. Según lo que tengo acá, B más C, joven, si todo lo muevo para acá, B más C es igual a ¿quién? 180. Y este A pasa a restar, menos A. Entonces, joven, B más C es 180 menos A. Joven, 180 menos A, pero menos A. ¿Cómo sería eso? 180 menos 2A. ¿Sí, joven? Entonces, todo esto, para que no se confunda, yo lo voy a colocar de manera ordenada por acá. A ver, fíjese. A ver, de manera ordenada, tranquilos, nada más. No hay problema acá. No nos apuramos acá mucho, ¿no? Porque ya terminamos el problema. Miren, fíjese. Coseno de A más 180. Coseno ¿de quién? De A más 180. Pero podría ser 180 más ¿quién? A, claro. ¿Sí o no? Sigue por acá. Este es un pórseno. Muy bien. Multiplicación. A ver. Este es tangente de ¿quién? 360 menos A. Tangente de 360 menos ¿quién, joven? Menos ¿quién? Menos A. Muy bien, excelente. Y abajo, joven, abajo. Tenemos seno. ¿Seno de quién? Seno de 180 menos 2A. Porque menos A y menos A te da menos 2A. Pero todo dividido entre ¿quién? Entre 2. ¿Sí, joven? Excelente. Pero, joven, yo le pregunto, a ver, divida 180 menos 2A entre 2. ¿Cuánto le da? Joven, yo le digo, mitad, mitad. ¿Sería cuánto? 90. 90 menos ¿quién? 90 menos A. Y listo, joven, se terminó el problema. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto es coseno de 180 más A. ¿Qué cuadrante es, joven? A ver, 180 más A. 180 más A, ¿qué cuadrante? El tercer cuadrante, joven. Tercer cuadrante. Joven, 360 menos A. ¿Qué cuadrante era? Cuarto cuadrante. Joven, 90 menos A. ¿Qué cuadrante es? Primer cuadrante. Muy bien, joven. Excelente. Ahora,
¿Sabemos resolver todo esto? Claro que sí, miren. Vamos a ver ahora cómo es el coseno en el tercer cuadrante. ¿Sí? A ver, coseno en el tercer cuadrante, ¿cómo es? En el coseno del tercer cuadrante, coseno es negativo, ¿sí o no? Muy bien, negativo. Sí, muy bien, negativo. Joven, muy bien. Ahora, 180, joven, ¿es el eje X o Y? Eje X, ¿sí o no? Entonces, no cambia. X no cambia, joven. Si es coseno acá, acá también es coseno. ¿Coseno de quién? Coseno de A. Muy bien, jóvenes. Ahora, por acá, joven, dígame, tangente en el cuarto cuadrante, ¿cómo es? En el cuarto cuadrante, joven, la tangente es negativa. Claro. Entonces, joven, 360, eje X, ¿no? Claro, eje X no cambia, jamás. Queda como tangente. Tangente de A. Joven, ahora vamos a ver esto de acá. ¿Cómo es el seno en el primer cuadrante? Positivo, joven, excelente. Positivo. 90, ¿cambia o no cambia, joven? Acá está 90, miren, 90 está acá. ¿Cambia o no cambia? Eje Y, sí cambia. ¿Sí cambia a quién? Al seno. Cambiaría por el coseno. ¿Coseno de quién, joven? De A. Entonces, finalmente, joven, usted tiene lo siguiente. Como multiplicas esto por esto, menos por menos, te da más. Joven, coseno de A por tangente de A. Joven, multiplique coseno de A por tangente de A. La respuesta final de ese valor es seno de A. ¿Entre quién? Entre coseno de A. Obviamente el coseno tiene un positivo acá, ¿no? Obviamente, menos y menos. No, más. ¿Qué me da, joven? Más. Más entre más es más. Nunca se olvide, joven. Seno de A entre coseno de A es tangente de A. Joven, la respuesta final sería tangente de A, más tangente de A. Jóvenes, yo les invito a que repasen muy bien la parte inicial teórica que les expliqué. Joven, cada ejercicio ha sido explicado de la misma forma y es resuelto de la misma forma, nada cambia. Repase en casa, por favor, joven. Repase en casa y usted será el mejor estudiante de matemáticas que ha existido. Jóvenes, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.